Impresionante las imágenes de peces sin vida que aparecen en la presa de Kayovka allá en Ucrania, esta presa que han explotado y bueno, pues ahora aparecen imágenes donde supuestamente, bueno, pues bueno, no hay agua, ¿no? Se está yendo el agua y vean ustedes los peces, obviamente, ¿no? Quedaron pues ahí, ¿no? En la nada, obviamente no podrán sobrevivir. Un tema tremendo. Pero vamos a la información internacional. La OTAN está preparando las mayores maniobras aéreas de la historia. Esta es una clara movilización para mostrar fuerza, también por la serie de encuentros y problemas que han tenido con China, con Rusia. Más o menos 10,000 participantes, 250 naves de combate y 25 países van a estar respondiendo a lo que sería una especie de simulacro de ataque, una simulación de que están atacando. Dice, me sorprendería mucho si el líder no toma la nota de lo que demuestra esto, y esto incluye a Vladimir Putin, dice la embajadora de los Estados Unidos en Alemania. Según se sabe, serán pues estas históricas por el tamaño, va a ser masivo, la demostración de fuerza. El ejercicio se llama Defender Aéreo 23 y comenzará la semana que viene, y aquí pues trataremos de irles informando también cuáles son las reacciones de China, Rusia, etcétera, ¿no? Dice, solamente nada más Estados Unidos enviará 2,000 efectivos de la Guardia Nacional Aérea y aproximadamente 100 aeronaves, o sea, casi la mitad de los aviones son de Estados Unidos. Dice, es un ejercicio que impresionará sin duda a cualquiera que lo vea. Aseguran, dice, me llamaría la atención, me sorprendería si algún líder internacional no tomara esta nota de lo que demuestra en cuanto a espíritu de alianza, lo que supone la fuerza de esta alianza, se dice la misma embajadora alemana, como les digo, y incluso incluye a Vladimir Putin. Ella es la embajadora de Estados Unidos en Alemania. Pero lo más curioso, a mí lo que más se me hizo interesante de este ejercicio, de este gran despliegue militar, es que va a participar Suecia. Suecia no es parte de la OTAN todavía. Ese es un tema interesante. Y otro país también que va a participar es Japón. O sea, son dos países extras ahí. Estamos demostrando, dice, que el territorio de la OTAN es o muestra una línea roja que estamos preparando para defender cada centímetro de territorio, declara también el teniente general Ingo Gerhardt de la Fuerza Alemania, que coordina todo el ejercicio. Dice, pero no realizaremos ningún vuelo hacia Kaliningrado ni nada de eso. No están como desafiando a nadie, nomás están mostrando fuerza. Bueno, yo sí creo que es una especie de gran desafío, pero es interesante obviamente observar que hay cada vez un escalamiento de ejercicios o despliegues impresionantes. Y también las autoridades han declarado que este simulacro va a causar tal vez ciertos movimientos o perturbaciones en los vuelos civiles en Europa esta próxima semana. O sea que va a tener que también coordinarse muy bien por dónde van a andar volando los aviones civiles y los aviones militares en este ejercicio. Él es Mike Pence, el próximo candidato, o digamos uno de los próximos candidatos que quieren ir o van a competir para ser presidentes de los Estados Unidos, para, vamos, tener el derecho a hacer campaña por parte de los republicanos. Y él fue el ex vicepresidente de Estados Unidos cuando Donald Trump era el presidente. Y pues ahora ya no son tan amigos. Dice, cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos. Según esto, pues se refiere a Donald Trump directamente. Dice, el pueblo estadounidense merece saber que en este fatídico día el presidente Trump exigió que eligiera entre él y nuestra Constitución. Ahora los votantes se enfrentan a la misma elección. Elegí la Constitución y siempre lo haré, habría dicho Mike Pence. Dice, y ha vuelto a reiterar en su discurso la consigna de que Trump puso en riesgo tanto a su familia como a él mismo durante los sucesos de aquel trágico día del 6 de enero del 2021, cuando una turba de simpatizantes del expresidente Trump asaltó el Capitolio. Después de liderar la administración
o ser parte de la administración de Trump, ahora mismo pues están en puntos muy encontrados. Este también conservador republicano está pues bueno tratando de convencer a la gente de que pues lo elijan a él, ¿no? A los republicanos sobre todo, y no a Donald Trump, que pues suele saltarse las reglas, ¿no? Ese es uno de los puntos débiles de Trump, pero al mismo tiempo Trump eso mismo ha hecho que lo vuelva popular en su sector. Entre los conservadores hay ciertos grupos, sobre todo de la gente que no es tanto política, que pues eso le parece interesante, le parece gracioso, le parece diferente. Se hace ver como que no es un político. Y esto Pence pues parece que no lo entiende, porque Pence intenta pues ser un político para ir a cambiar un personaje disruptivo como lo es Trump. Pues tienes que ser tú aún más disruptivo, tienes que ir más allá, no con mensajes muy pues indirectos hacia tu contrincante, hacia tu rival, vas a lograr gran cosa. La verdad es que pues se ve muy difícil, y por eso mismo ya los analistas creen que Trump es el candidato más fuerte de los republicanos, no ven otra opción. La cámara en vivo de Nueva York normalmente ve hacia la ciudad de los Estados Unidos, pero ahora está así. Vean ustedes lo que ha generado. Bueno, algunos dicen es que se hizo de noche, se oscureció, se prendieron las luces y todo porque estaba súper oscuro la ciudad de Nueva York. Incendios en Canadá han estado afectando la ciudad, o de las ciudades más importantes de Estados Unidos, la Big Apple, como le dicen. La Administración Federal de la Aviación explicó que la poca visibilidad por el humo de los incendios provocó que el aeropuerto La Guardia de Nueva York tuvo que suspender operaciones, así de a tiro. La Administración Federal de Aviación informó que el día de hoy, pues a todos los vuelos entrantes de La Guardia se suspendieron debido a este problema. La FAA dijo que las salidas a La Guardia estaban suspendidas hasta las 2 de la tarde y la probabilidad de que pudiera extenderse aún más. La visibilidad es muy baja, menos del 30%. Por esa razón se detalló que las salidas al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, se retrasaran unos 82 minutos en promedio. Los funcionarios de salud también les están pidiendo a la gente de Nueva York que permanezcan en sus casas el día de hoy. Los niveles de calidad de aire son muy poco saludables y representan un riesgo para los enfermos, las personas mayores y los niños pequeños. El noreste de Estados Unidos, no nada más Nueva York, estará respirando humo, dicen, asfixiante de los incendios del este de Canadá durante los próximos días, porque no hay posibilidades de lluvias importantes, y esto hará que el factor de humo y de incendios genere todavía esa mala calidad de aire. Dice, si bien para el día de mañana habría ligeras lluvias, esto no será suficiente para limpiar bien a bien el cielo. Las alertas de calidad de aire se extienden obviamente en Quebec, en Ontario, en Montreal, incluso Toronto y Ottawa, hasta pues Nueva York, Nueva Inglaterra, incluso Carolina del Sur. En los Estados Unidos tiene alertas por mala calidad de aire. El gobernador, por ejemplo, de Nueva Jersey, Phil Murphy, habría dicho a los ciudadanos que tengan cuidado al salir, que preferentemente no hagan actividades al aire libre, y esto incluidos las personas mayores y todo, pero dice también las personas saludables. Las personas que padecen enfermedades cardíacas y pulmonares tienen aún mayor riesgo pues también de algún problema. Así que pues bueno, miren, ahí está el tema. La imagen, la verdad es que es sorprendente, ¿no? La gran diferencia, ¿no? De esta imagen a esta imagen. La misma toma, la misma cámara, pero con días de diferencia, ¿no? Pues bueno, ahí está lo que muestra la cámara, la EarthCam, que le llaman, esta EarthCam que le llaman de Nueva York. Ahí habrá que estar checando a ver cómo va la imagen en las próximas horas, a ver si ya mejoró. Miren, esta es la cámara ahorita, parece que ya se despejó un poquito a como estaba hace rato. Ahí está. Aún así es terrible la calidad, ¿no? O sea, hace 2 horas estaba así, miren, hace 2 horas. En este momento la cámara en vivo está así. O sea, bueno, es un poquito diferente, pero pues sigue estando mala. Ahí está otra toma de otro ángulo, terrible, ¿no? También poca visibilidad. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a otro asunto en unos momentos más.